Pues vamos a empezar. Estamos en hardware y vamos a ver el tema 2, que es el microprocesador. Que lo voy a regrabar entero porque le voy a dar una vuelta importante a cómo daba esto en clase. Entonces, para poder empezar a explicar el microprocesador, recordemos lo que es un ordenador. Un ordenador, computadora, sistema informático, lo llamemos como lo llamemos, se compone de dos partes: software y hardware, donde el software es la parte lógica y el hardware es la parte física. El software es lo que utiliza un usuario, los programas, los sistemas operativos y demás, y el hardware es el sistema físico sobre el que se ejecuta. No olvidéis nunca esto, no perdáis nunca de vista esto, porque luego a todos nos pasa que compramos algo pensando que el hardware es muy bueno y luego el software es malo. Eso pasa, sin ir más lejos, con tarjetas gráficas, que es importante los drivers para que funcionen bien, ya os hablaré más adelante de lo que es esto y lo veréis también en sistemas operativos, o con teléfonos móviles, que son ordenadores y que llevan software y hardware al mismo tiempo, lo mismo con NAS, con routers y cosas por el estilo. Luego el hardware tenemos la parte imprescindible y la no imprescindible. La no imprescindible son los periféricos. Esto lo vimos ya en el tema 1, no vamos a meternos en mucho detalle ahí. En la parte imprescindible está el microprocesador. Bien, también estaba la BIOS, la placa base, la RAM. Hoy vamos a hablar solo del microprocesador. ¿Qué es un microprocesador? Es lo que se llama una máquina de Turing de programa almacenado. ¿Os habéis quedado igual? Vamos a meternos en detalle. Para explicar esto, aparte de referenciaros a Turing, voy a usar un modelo que es el modelo calculadora de John Stokes, que es, en mi opinión, muy interesante y muy sencillo. Empezamos por representar, se hace siempre este dibujo. Esto se llama ALU, o unidad aritmético-lógica. El concepto básico es muchísimo más sencillo. Esto es una calculadora. A la hora de pensar en lo que es un ordenador, y un ordenador, el componente principal inicial es el microprocesador, si no la tarjeta gráfica, pero vamos, el concepto es el mismo. La tarjeta gráfica también es una máquina de Turing de programa almacenado y funciona exactamente igual que esto. El concepto es, tú tienes una calculadora que funciona a velocidades absolutamente inimaginables. Un ordenador normal puede hacer, por ejemplo, una suma en 1000 millonésimas de segundo. Coges un segundo, lo partes en 1000 pedazos, luego esa milésima de segundo la partes en 1.000.000 de pedazos, y en esos rangos estamos trabajando. La informática trabaja con tamaños inimaginables para un ser humano y a velocidades inimaginables para un ser humano. Los números que manejamos con normalidad están completamente fuera de nuestro entendimiento. Completamente fuera. Están, y las matemáticas funcionan, y la ingeniería funciona, pero tener clarísimo que tenéis que entender que no podéis entenderlo. Esa calculadora que funciona a velocidades inimaginables, los primeros diseños que proponía Turing era que trabajaba solo a 1 MHz, es decir, solo podía hacer 1.000.000 de operaciones cada segundo. Nótese la ironía en el solo. Tenemos esto que funciona a velocidades inimaginables y evidentemente no podemos pretender que un ser humano alimente esa calculadora. Un ser humano no puede preguntarle cosas a esa calculadora a una velocidad suficiente. Entonces, lo que se hace, que es por lo que se llama máquina de Turing de programa almacenado, es que se saca instrucciones y datos que se graban en una memoria externa. Esa memoria se estandarizó lo que se llama la memoria RAM. Significa Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, aleatorio no en el sentido de que no se sabe a dónde accede, sino en el sentido de que puedes acceder a cualquier sitio. De esto hablaremos más en el tema 3. Entonces, de una zona de esa RAM saca instrucciones y de otra zona saca datos. Estas instrucciones con estos datos se calculan, obtienes resultados
y esos resultados se vuelven a grabar en la RAM. De momento fácil, ¿no? Tenemos un sitio donde hay mucho almacenamiento, y de ese almacenamiento se saca qué instrucciones queremos ejecutar, de dónde sacamos los datos para las instrucciones y dónde guardamos los datos que salen como resultado. Y eso se sigue ejecutando una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, con la siguiente instrucción. Eso todavía no funciona, esto todavía no se puede usar en el mundo real. Porque necesitas un sitio donde guardar la información intermedia y necesitas una forma de saber cuál es la siguiente instrucción a ejecutar. Entonces, para que esto pueda funcionar, hay que añadir un contador de programa y un registro de instrucciones. Esto es muy sencillo. El contador de programa señala la siguiente instrucción a ejecutar, esa siguiente instrucción a ejecutar se carga en el registro de instrucciones y eso se manda a la calculadora. Esto es simplemente un almacenamiento intermedio. ¿Vale? No me voy a meter en por qué esto es importante, simplemente quedaos con la idea de que necesitamos eso sí o sí. ¿Vale? Y por el lado de los datos, no lo necesitaríamos sí o sí, pero absolutamente todos los procesadores que han existido y existirán incluyen una parte que se llama registros, donde se pueden guardar cosas muchísimo más rápido que en la RAM. Y esto se hace simplemente por conveniencia. Podría perfectamente una máquina de Turing de programa almacenado funcionar sin registros, pero absolutamente ninguna existe sin registros. Es una cosa demasiado buena y con un coste demasiado bajo. Esto todavía no puede ejecutar un código normal, esto todavía no es una máquina de Turing de programa almacenado, porque necesita un concepto que serían los saltos. Cuando tú ejecutas un programa en un ordenador, lo que pasa absolutamente todo el rato es que está repitiendo las mismas instrucciones una y otra vez. Pensad si, por ejemplo, en un ordenador o en un dispositivo informático de cualquier tipo estáis viendo un vídeo. Ahí lo que pasa es, los datos son todo el rato nuevos. Todo el rato están viniendo datos nuevos, porque el principio de la película no tiene nada que ver con el final de la película, eso es obvio, ¿no? Pero sin embargo, pensad en las instrucciones. ¿Creéis que hace falta unas instrucciones completamente distintas para mostrar en pantalla el segundo 17 de la película que el minuto 54? No, ¿verdad? Todo el rato estás haciendo lo mismo. Coger los datos de la película y mostrarlos. Los datos cambian, pero las instrucciones son las mismas una y otra vez. Eso se llaman bucles. Eso todos los programas informáticos los tienen, absolutamente todos. Repites el mismo código una y otra vez. Cuando tú ejecutas un procesador de textos, todo el rato tienes una parte del programa que tienes los menús, que tienes la capacidad de escribir, de poner en negrita, cursiva y subrayado, y lo que cambian son los datos. Pero el programa siempre es mismo y las instrucciones que se ejecutan son siempre las mismas. Eso está claro, ¿no? Para poder hacer eso hay que incluir una cosa que se llaman saltos. Y lo que se hace es incluir en la calculadora un tipo de instrucciones que en lugar de guardar un dato, cambian el contador de programa. Y entonces lo que pasa es que ejecuto la instrucción 1, la 2, la 3, la 4, la 5, y la 5 es un salto que me dice, vuelve a ejecutar la instrucción 1. Hay saltos condicionales y saltos no condicionales, eso no tiene sentido, nos metamos ahora. Si os metéis a estudiar programación, eso es súper importante, tiene que ver con los bucles, la programación estructurada y cosas así. No nos vamos a meter ahora en eso, estoy procurando simplificar. ¿Entendido hasta aquí? Bien. Esto es una máquina de Turing de programa almacenado perfectamente funcional. Esto ya se estandarizó y funcionaba hace más de 50 años. Y ya podía ejecutar absolutamente cualquier cosa que pueda ejecutar cualquier ordenador moderno, cualquier procesador o cualquier tarjeta gráfica. Con suficiente tiempo y suficiente espacio de almacenamiento se podía hacer todo lo que se puede hacer ahora. Que quede muy claro ese concepto. Ahora, 50 años de avances, que sabemos que esto avanza increíblemente rápido todo el rato, ¿para qué han servido? ¿Por qué entonces esto ha avanzado tanto y tan rápido? Para conseguir
que todo sea más rápido y más barato. Cada nueva generación, cada cambio que aparece en los microprocesadores es para que sea más rápido y más barato, más rápido y más barato, más rápido y más barato. Repito, no hay nada que pueda hacer un actual procesador de Intel de 14ª generación, de Ryzen de 9ª generación, o una tarjeta gráfica de la serie 4000 de Nvidia, no hay nada que puedan hacer que no se pudiera hacer ya con esto. Simplemente se hace inimaginablemente más rápido e inimaginablemente más barato. Ahora, cuidado con lo de más rápido, más barato. Hay 3 formas de hacer que algo sea más rápido y más barato. La mejor es esa, que sea más rápido, la siguiente generación, y encima de todo más barata. Eso pasa a veces, pero no es lo normal. Es más normal que sea muchísimo más rápido y algo más caro, pero entenderéis que la relación calidad-precio sigue estando bien. Lo de más rápido, más barato se sigue cumpliendo porque dicen, no, José Antonio, es más caro, vale, pero es muchísimo más rápido. El rendimiento por euro ha mejorado igualmente. O bien, que eso ha pasado menos a menudo, que sea más lento, eso ha pasado, pero muchísimo más barato. Entenderéis que se sigue cumpliendo la ecuación, el rendimiento por euro, se sigue cumpliendo lo de más rápido, más barato. Dices, bueno, pero es más lento, vale, pero es muchísimo más barato. El rendimiento por euro mejora. ¿Nos entendemos? Bien. Vamos a datos concretos. Esto no se puede permitir, fijaos las velocidades en las que estamos funcionando, que a la hora dices, bueno, termino una instrucción y ¿cómo sé cuándo tengo que empezar la siguiente? Estamos trabajando a velocidades tan rápidas que el concepto de cuando termines una instrucción avísame para cargar la siguiente es completamente intolerable. Eso tardaría un montón de tiempo que tirarías a la basura. Ningún procesador de la historia ha hecho eso. Nunca, 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 porque no puedes ejecutar 2 instrucciones al mismo tiempo en una misma calculadora. Luego sí se pudo, pero eso hablaré ahora después. Pero cuando tienes una sola calculadora, evidentemente, si a mitad de hacer el cálculo le pasas otro dato y otra instrucción, machacas uno con otro. Eso no es tolerable, eso no se puede permitir. Lo más lógico, lo más obvio, cuando termines una instrucción avísame para que empiece la siguiente. No se puede hacer así, es demasiado lento. Entonces lo que se hace es, se le pone al procesador un relojito dentro, que ese relojito va dando golpes a tiempos fijos. Va diciendo ahora, 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 ahora. En cada uno de esos ahora se empieza una cosa nueva. En los primeros ordenadores era una instrucción nueva. Luego esas instrucciones se segmentaron, se hicieron pedacitos, apareció la segmentación y ahora en cada golpe de reloj ningún ordenador hace una instrucción entera, sino que hace un trocito de instrucción. Si queréis más detalles sobre eso, mirad los apuntes del tema 2 antiguos de mis temas o los vídeos del tema 2 antiguos, en eso no me voy a meter ya. Quiero simplificar eso y profundizar en otras cosas. Quedaos con ese concepto. Tienes un reloj dentro que va diciendo ahora, 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 ahora. Si queréis una imagen mental, si habéis visto películas de romanos o de gladiadores, si habéis visto alguna vez el concepto de esos remeros que van en un barco grande y tienen que ir remando todos al mismo tiempo. O sin película de gladiadores, si habéis hecho remo alguna vez, necesitáis a alguien que vaya diciendo ahora, 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 ahora. Eso no significa que la persona que está diciendo ahora, ahora, o dando con el silbato, o dando en un tambor, esté haciendo que el barco vaya más rápido. Está relacionado, pero no es automáticamente eso. Esa velocidad de reloj se mide en gigahercios. Un hercio es la inversa de un segundo. Un hercio significa una vez cada segundo. Giga, ya sabemos lo que es del tema 1, que significa 1000 millones de. Así que, cuando vosotros os habéis puesto a buscar microprocesadores y os sale que tienen 1 gigahercio, 2 gigahercios, 3 gigahercios, 5 gigahercios, significa que son capaces de hacer
Por ejemplo, con 5 GHz, 5.000 millones de cosas en cada segundo. 5.000 millones de segmentos, de trocitos de instrucción. Otra vez, paraos un segundo a pensar en la barbaridad que es eso. Partir un segundo en 5.000 millones de pedazos. Pues eso lo hace cualquier ordenador todo el maldito rato. Vamos a empezar por ahí. Primer concepto, velocidad de reloj. Tened por favor clarísimo que esto no indica lo rápido que es un procesador. En absoluto, de ninguna de las maneras. Es simplemente a la velocidad que el reloj interno va dando golpecitos. Solo es eso. Esto nos lleva a 3 conceptos importantes. El modo boost, el control termal o thermal throttling y el concepto de overclocking. Un procesador funciona a una velocidad de reloj y por tanto tienes un reloj que va dando golpes a una velocidad fija. Si el procesador es de 5 GHz, 5.000 millones de veces por segundo. Simplificando mucho, eso es cierto. Ahora bien, en cuanto profundizas un poquito, eso es mentira. Todos los procesadores actuales tienen velocidad de reloj variable. Según lo que estés haciendo en cada momento, el procesador va más rápido o va más lento. Y para eso modifica la velocidad de reloj. José Antonio, acabas de decir que la velocidad de reloj no es la velocidad del procesador. A ver, dentro del mismo procesador sí. Si todo es exactamente igual y voy a la mitad de gigahercios, el procesador va a ir la mitad de rápido. Eso es así. Lo que no se puede es comparar entre procesadores. No podéis pensar que un procesador de 5 GHz es más rápido que uno de 4. No funciona así. Porque luego dependerá de cómo es el procesador por dentro. Veremos ahora más cosas que afectan a la velocidad. Pero vamos, que de ninguna manera podéis pensar eso. Dentro del mismo procesador sí. ¿Cómo se hace eso de la velocidad dinámica? De que vaya ajustando cómo de rápido puede ir. Con estas 2 cosas, que son en el fondo lo mismo, pero con nombres distintos. El modo boost y el control termal son formas de controlar la velocidad en gigahercios del procesador. El modo boost lo que hace es, cuando el procesador necesita hacer algo muy rápido, el procesador detecta que le estás pidiendo más trabajo que de normal, se pone a trabajar más rápido. Normalmente esto lo puede hacer durante una temporada corta. A veces segundos, a veces minutos y demás. Pero los modos boost están pensados para un ratito. Ahora, evidentemente pensad, tener en cuenta que si os he dicho que puede hacer miles de millones de cosas por segundo, en 5 segundos, 10 segundos se puede hacer, pues, miles de millones multiplicado por 10, decenas de miles de millones de cosas. No descartéis esto y no penséis que esto no es importante. El thermal throttling o control termal, T-H-R-O-T-T. Lo había escrito mal, pero no por lo que yo pensaba. Ya os digo, de todas maneras no lo sé pronunciar. Mi garganta no da para... Control termal, thermal throttling. Hago lo que puedo. Sirve para exactamente lo contrario que el modo boost. El modo boost se activa cuando ves que el procesador necesita funcionar más rápido y el control termal se activa cuando ves que el procesador se está calentando demasiado. Todo el rato va yendo más rápido o más lento según lo que necesites. Y eso lo habéis visto todos. Cualquier ordenador hoy en día que lleve ventiladores, cuando se pone a ir más rápido, los ventiladores empiezan a ir más rápido porque detectan que tiene demasiado calor y hacen por refrigerarlo más, para intentar que no entre en control termal. Si aún a pesar de eso no se refrigera lo suficiente, el procesador entra en control termal y empieza a funcionar más lento, porque la alternativa es que se prenda fuego y no nos apetece. Cosas raras que nos pasan. Estas 2 cosas son maravillosas. Estas 2 cosas, si os ponéis a mirar en foros o en determinados canales o cosas por el estilo, parece que esto es el mal. Parece que el concepto de que un procesador tenga que entrar algún momento en control termal es como una cosa gravísima, malísima y demás. En absoluto, es una auténtica maravilla.
Es una forma de que el procesador nos dure y que no la liemos. Ya os digo, es que lo de que se prendan fuego los ordenadores antes de esto no es una broma ni una exageración. Pasaba. Desde que existe esto, ya no se debería prender fuego un ordenador. Ahora, el enemigo de esto es el overclocking. Esto no debería hacerlo nadie nunca, salvo que te apetezca o te divierta o te interese. En general, esto lo que haces es inutilizar el modo boost y el control termal y poner el procesador a una velocidad fija que tú estableces a mano. Y por ejemplo, un procesador que en modo boost llegue como mucho a 5 GHz, le dices, voy a ver si funciona a 5,2. Y además le pones que vaya fijo a esa velocidad. El procesador evidentemente se sobrecalienta con más facilidad y como le has desactivado el control termal, si se sobrecalienta además, ya no tiene forma de no prenderse fuego. Entonces, esto, igual que esto se trata como si fuera el mal y como si fuera la encarnación del demonio, esto se trata como si fuera una maravilla y no lo es. Circunstancias en las que, pero tampoco os digo que esto sea horrible siempre, circunstancias en las que os recomiendo hacer overclocking, solo hay dos. Una es cuando ya el ordenador ya esté para tirarlo a la basura y ya no sirva para nada, ya digáis, con el rendimiento que me da no doy, tiene sentido meterse a activar overclocking para decir, a ver si le saco unos meses más de vida. Y la otra alternativa es cuando ya, que normalmente no os pasará, pero cuando ya te has comprado lo mejor del mercado, cuando ya no puedes gastarte más dinero en tener algo mejor, pero aún así quieres algo mejor, ahí tiene sentido meterse en overclocking. Y ahí es cuando la gente overclockea sus 4090, sus 7800 X3D, o hace cosas como el deleading, que es quitarle la cápsula metálica que lleva encima, ponerle metal líquido encima, tal, arriesgarse a anular la garantía, arriesgarse a que el procesador básicamente se rompa, o a que haya que tirarlo a la basura, o demás. Si os sobra el dinero, no tengo nada en contra. Pero ya os digo, la ecuación de relación calidad-precio de esto es siempre malísima. Bien, eso es la velocidad de reloj. Tiene que ver con el rendimiento del procesador, pero no es una medida de rendimiento. Cuando los requisitos de Office os dice un procesador de 1,6 GHz o más, eso es una estupidez como un piano. Eso no es verdad. De hecho, si coges un procesador moderno y lo underclockeas a 1 GHz, el Office te sigue funcionando perfectamente bien. Eso es un criterio anticuado, como tantas mentiras. Esto antes era verdad. Hace muchísimos años sí que era verdad que un procesador de 1 GHz funcionaba más rápido que uno de 600 MHz. Hoy en día es falso. ¿Vale?